Hola, buenas tardes. Soy el doctor Martín Checartasu, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un gusto estar aquí en esta conferencia sobre la obra de María Sada, concretamente hablando pues, de los vínculos que esa obra tiene con el paisaje, con la biofilia, con todos estos conceptos que se desprenden de su obra. María Sada, no voy a hablar, nos permite de alguna manera adentrarnos en varios conceptos. Es una artista regiomontana que inicia su vinculación en cuanto a la pintura con la naturaleza, con el paisaje, en el año 1993, es decir, una trayectoria de 30 años que le va indagando sobre estas cuestiones y a que nosotros, como espectadores de la exposición que actualmente está en el Museo Nacional de Arte, pues nos permite hacernos varias preguntas, ¿no? Y entrar en varios conceptos. El concepto de paisaje, el concepto de naturaleza, el concepto de biofilia, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos de esos conceptos porque María, como artista plástica, la debemos incardinar en esto que se ha llamado los paisajistas, los y las paisajistas de México, que luego hablaremos un poquito de ellos. Pero, ¿qué es el paisaje? Dos definiciones de estas que tienen mucho consenso, que han sido muy discutidas, muy debatidas, de un concepto que es muy difícil de definir, pero que encontramos estas definiciones. Una, la de arriba, es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, es una iniciativa ciudadana latinoamericana en la que han participado muchas personas cuando se hace esta definición en Medellín en el año 2012, pues se llega a la conclusión que el paisaje es una suerte de espacio-tiempo resultado de los factores naturales y humanos tangibles e intangibles que al ser percibido y modelado por la gente refleja la diversidad de las culturas. Y de esa definición vamos a la de abajo, que es más antigua, es del año 2000, es la definición del Convenio Europeo del Paisaje, una normativa europea que obliga a los países europeos firmantes a tener leyes de paisaje, a tener normativa, a fincar el paisaje como elemento de ordenamiento territorial, de gestión ambiental, como así sucede en varios países. Y la definición del convenio europeo, que además ha servido para muchas otras definiciones y muchas otras discusiones, dice lo siguiente: cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Verán que hay puntos en común. En todas las dos definiciones se habla de percepción, se habla de factores humanos y naturales, se habla de interrelación de esos factores. Entonces, el paisaje es un concepto, esto es muy importante decirlo, el paisaje no existe como tal, sino que es un concepto que surge de un elemento inherente al ser humano, que es la percepción. La percepción en todos los sentidos, en todos nuestros sentidos. Y eso tiene unas consecuencias, pero además es un concepto que desde hace más de 200 años la geografía ha usado, que también usan otras disciplinas como el urbanismo, como la arquitectura del paisaje, como el arte también, que nos permite observar la realidad, observar los territorios, observar los espacios geográficos y tratar de comprenderlos. Y esto es un elemento muy importante de por qué se puede usar, para qué lo podemos usar. Y a su vez, como nos dicen esas definiciones, como nos dice una larguísima bibliografía que hay sobre este asunto, es un sistema de interacción entre el ser humano y la naturaleza, o, si lo quieren, entre el ser humano y el medio geográfico, o el territorio, o el espacio donde uno vive o donde vivimos, ¿no? Esta rueda donde el paisaje se ancla como concepto, nos lleva algunos elementos que empezamos ya a vincularlos con la obra de María Sada, con el título de esa exposición, Biofilia, que es esta cuestión relacionada a la percepción y el paisaje. El paisaje es percepción y es una construcción, por tanto, inherentemente propia del ser humano. No sabemos si otros seres vivos perciben el paisaje, pensamos que probablemente sí, pero lo que estamos seguros es que el ser humano sí lo hace. ¿Y por qué lo hace el ser humano? El ser humano percibe el paisaje
para de alguna manera estar pendiente del entorno donde vive, para protegerse, para encontrar recursos, para conocer ese territorio. Y esto es importante porque parece que estos elementos están anclados en la evolución, en el proceso de evolución del ser humano, de los homínidos, y probablemente esté anclado en su propia genética. Si no, no explicaríamos por qué los grupos de homínidos encontrados en África o en otros lugares del mundo, o grupos posteriores, ¿no? Los encontramos, sus yacimientos, en lugares altos, en altozanos, en resguardos en cuevas, donde tienen una gran posibilidad de ver el espacio que les rodea, para encontrar recursos y también para defenderse, para ver quién puede las amenazas posibles. Y esto nos vincula con la idea de la biofilia, ¿no? Y con nuestra algo que tenemos inherente y que no sabemos muy bien y que no sabemos de dónde nos viene y probablemente esté vinculado a nivel molecular con nuestra propia existencia. Y el paisaje, pues yo soy geógrafo y debo hablar de esto. El paisaje es la imagen de un territorio, es la manera como percibimos un territorio. Estas fantásticas fotos en dron de Santiago Arau, un artista, un fotógrafo joven que nos ha planteado pues, una nueva mirada a México con estas fotografías, nos permiten analizar un territorio de una manera muy clara y muy contundente, ¿no? Pero el paisaje, con todo esto, es a la vez también, es la escena, es una escena, fíjense esta bonita imagen del amanecer en Celestún, es una escena muy bella, si quieren, pueden ser también muy feos, pero a la vez es una acción. Si más allá de la escena vemos la acción y vamos a ir viendo pues ese amanecer, los animales, en este caso muchas aves, en este entorno maravilloso de Celestún, lagunar, y eso nos permite, insisto mucho con esto, nos permite interpretar, nos permite conocer y saber dónde estamos viviendo. ¿Y cómo interpretamos el paisaje? Pues básicamente en esa idea de escena y acción, ¿sí? Una escena acción como un teatro, como una suerte de teatro, penetramos dentro de la escena y entonces podemos analizar. ¿Y qué analizamos? Lo tangible, que es lo más fácil. Esta foto de dron de las chinampas de Xochimilco, relativamente reciente, pues ahí vemos relieve, las montañas, vemos hidrografía, los canales, vemos suelo, ¿no? Los usos del suelo, los tipos de suelo, también vemos vegetación, podemos analizar la vegetación, podemos analizar pues, la actividad del hombre, ¿no? Con las chinampas y todo tipo de articulaciones. Verán ahí una vaquita, ¿no? Que también nos dice, pues está haciendo una actividad agraria en la zona, amén de las chinampas, ¿no? Eso es lo fácil, ¿no? Digamos, eso es lo tangible, lo que percibimos, ¿no? Con la vista, pero también, si bajamos a pie de tierra, pues también con los otros sentidos. Pero también el paisaje esconde lo intangible, lo que no se ve, la que es la inherencia, lo inherente de esa relación entre el ser humano y el territorio y el espacio donde vive, ¿no? Y ahí es donde podemos ver muchas cosas y además en un proceso evolutivo, cuántos años tienen las chinampas, desde cuándo están las chinampas, qué significan las chinampas en cuanto a la producción agraria y de quién depende o quién dependía de esa producción. Podemos decir claramente que una civilización entera dependía de lo que aquí se producía, por ejemplo. Y eso nos lleva a otras relaciones, ¿no? Y a otras cuestiones. Son símbolos, hay ideología, hay cuestiones de identidad, de clase, de poder, quién es el dueño, quién no es el dueño, quién es el propietario. Todas estas cosas se ven en el paisaje junto con esos elementos tangibles, ¿no? Les pongo un ejemplo que creo que es lo mejor. Esta es una imagen en la frontera entre España y Francia, en el norte de Cataluña. Yo soy catalán, pues algo tenía que poner de mi tierra. Es un bosque mediterráneo muy deforestado, con un arroyo en el centro de la imagen. Al fondo, al fondo, al fondo se ve el Mediterráneo. Y pues lo podemos estudiar y podemos hacer un análisis muy geográfico y muy físico, ¿no? Montañas, bosques, tipo de vegetación, etcétera, etcétera, etcétera.
pero si yo le paso la imagen y le pongo este cartel, el paisaje, ese análisis tangible, se convierte también en intangible, porque si hacen un poco la vista, verán en 3 idiomas lo que dice ese cartel. Ese cartel de alguna manera recuerda que por este lugar, en febrero de 1939, al acabar la Guerra Civil Española, cerca de 1 millón de personas pasaron esta frontera en pleno invierno para convertirse en exiliados, para convertirse en refugiados en el otro lado, en Francia, donde fueron mal acogidos en los llamados campos de concentración. Algunos de estos exiliados, bastantes, llegaron a México y se establecieron en México más tarde, pero por aquí, con ese cartel, descubrimos lo intangible del paisaje, ¿no? El paisaje también puede reflejar el sufrimiento, la tragedia. Y si pasamos la misma imagen y vemos otra señalética mucho más reciente y propia de un programa interfronterizo de la Unión Europea de reconocimiento de la memoria democrática, pues ese cartel lo informa a los visitantes de este lugar. Este es un lugar muy visitado, hay muchos ciclistas, muchos caminantes, es un lugar muy usado porque está cerca de zonas turísticas. Nos dice... sí, pasó todo esto, este bonito paisaje mediterráneo donde suenan las cigarras en verano, perdón, y sopla el viento del norte, la tramuntana, también es un paisaje que nos ha de hacer recordar los valores que son importantes para nuestra sociedad, como son los valores democráticos. Y dicho esto, dirán, bueno, ¿y esto del paisaje que tiene que ver con María Asada y su obra? Bueno, pues el paisaje es una totalidad comprensiva y multisensorial, y por tanto, que un artista recoja el paisaje nos permite adentrar en esa su totalidad comprensiva, cómo ella lo comprende y cómo ella lo siente. Y eso nos lleva a otro terreno, ¿no? Aquí les pongo unos libros míos, por si a alguien le interesa seguir indagando estas cosas del paisaje, desde la geografía, ¿no? Y una de las cuestiones que surge de todo esto del paisaje es la cuestión de la cultura del paisaje o la cultura paisajera. Uno puede preguntarse, bueno, cada uno de nosotros puede percibir el paisaje, puede entender lo que quiera en función de sus características personales, sus marcos culturales, sociales, económicos, etcétera. Pero en el pasado o ahora hay gente usando el paisaje, mirando el paisaje, comprendiendo el paisaje, expresando el paisaje. Sí, eso se llama cultura paisajera. Hace unos bastantes años ya, en 2016 años, en 2006, un estudioso del paisaje francés, Agustín Berke, hablaba y decía, bueno, para que una sociedad o un país tenga una cultura paisajera, tiene que tener alguno de estos puntos, ¿no? No todos, alguno de estos. Y decía que haya palabras en el idioma que reconozcan la idea de paisaje. Y en México tenemos no solo la palabra castellana, sino tenemos las palabras de las lenguas indígenas que se parecen o son muy similares a la idea de paisaje. Y eso es un tema muy interesante de estudiar y que cada vez los más jóvenes haciendo posgrados están descubriendo cosas bien interesantes en este sentido. Que hay una literatura oral o escrita que cante la belleza o que cante simplemente el paisaje, qué decir, ¿no? Actualmente en el Munal hay una expresión sobre Carlos Pellicer, el poeta del paisaje mexicano, y él, junto con muchos más escritores que están ahí y que se están empezando a analizar desde ese punto de vista, ¿no? Y el punto 3, que hay representaciones pictóricas. Aquí nos vamos a meter un poco para hablar de la obra, para llegar a la obra de María Asada, mejor dicho, que haya jardines cultivados por placer, lo sabemos, hay jardines prehispánicos, hay jardines posteriores, hay una tradición de algo que se está reivindicando cada vez más porque hay estudios en el país y lugares de aprendizaje en este sentido, ¿no? Y que hay una reflexión explícita acerca del paisaje. Pues sí, yo les puedo decir, yo llevo más de 10 años en este asunto y hay cada vez más un debate muy amplio, sobre todo académico, sobre todo en las universidades, que peleamos porque trascienda la opinión pública, ¿no? Pero esto nos lleva a hablar, sobre todo el punto 3, que es el que me interesa, a las representaciones pictóricas del paisaje. ¿Se ha representado pictóricamente el paisaje mexicano? Sí, no, pues sí, les tengo que decir que sí, y mucho y muy ampliamente.
solo mirando el siglo XX, por ejemplo, o hasta la actualidad, si ustedes quieren, hay un montón de ejemplos de que eso se ha hecho. Desde exposiciones, hay muchos carteles, desde billetes de pago, de billetes de moneda, si no fíjense en el billete de 20 pesos, tiene un paisaje, en libros, y en acciones de todo tipo. Ahí ven un libro que se llama Paisaje de México, publicado en 1976, 71, perdón, por el Servicio de Transporte Colectivo, el Metro, de una exposición extraordinaria que hubo en los pasillos del metro, que se llaman Los Paisajes Mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y de exposiciones, debemos de hablar de quién hace las exposiciones, que son los artistas, ¿no? Pues qué decir, muy rápidamente, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque lo que quiero yo es que ustedes se den cuenta de la cantidad de nombres, de la cantidad de paisajistas que ha habido y que merecen ser reconocidos, conocidos, valorados, y merece que nos paremos ante su obra y digamos qué nos querías decir, qué percibías tú del paisaje y qué transmitías con tu obra, ¿no? Desde el conocidísimo y estudiadísimo José María Velasco, toda su obra es patrimonio nacional, hasta los compañeros de Velasco, Adolfo Tenorio, Cleofás Almanza, Luis Coto, Carlos Rivera, las mujeres, algunas discípulas, otras no, que de la misma época que Velasco, Carmen López, Enonina Merced Zamora, Dolores Soto, recientemente estudiada, pero también otros, ¿no? Otros, también algunos muy conocidos, que nos vinculan con los impresionistas, el impresionismo a la mexicana, ¿no? Especialmente el caso de Joaquín Clausey, o algunos otros vinculados, como Germán Gedovius, de origen alemán, o Francisco Romano Guillemín, que por primera vez él ya nos pinta paisajes, igual que Clausey, que ya no son del Valle de México, son de otros lugares. Esta foto es de un paisaje en Oaxaca, por ejemplo. Y luego llegamos al año 1913, esto más bien es de los años 20 y parte de los 30, que son las escuelas de pintura al aire libre, donde de una iniciativa de salir de la Academia de San Carlos se traslada afuera de las aulas, se traslada son espacios naturales para que la gente aprenda las artes plásticas, sobre todo la pintura. Cualquier persona puede aprender, niños, adultos, personas mayores. El primero se instala en el rancho Santa Anita, en Iztapalapa, de la mano de Alfredo Ramos Martínez, quien es director de la Academia de San Carlos, ¿sí? Y que va captando otros pintores para que sean profesores de esta escuela, escuela exitosísima. Ahí tienen un montón de nombres para paisajistas, ¿no? El propio Ramos Martínez, Gilberto Chávez, Gonzalo Argüelles, Jorge Enciso, Fernando Vespontones, o incluso vinieron personas de otros países, vinieron personas de Japón, el caso de Tamiji Kitagawa, muy interesante porque estas escuelas de Iztapalapa pasaron luego a Coyoacán, a San Ángel, y luego las encontramos creo que en Puebla, si no me he equivocado, y en Tasco también, en Guerrero. Para finalizar esta iniciativa, cuando ya se formaliza la educación artística en grandes espacios. Y de esa escuela saldrán alumnos y alumnos que se convertirán en artistas consolidados, ¿no? Fernando Castillo, con una breve carrera muy interesante, Feliciano Peña, que nos empieza a recordar mucho la obra de María Sada, ¿sí? Un gran artista guanajuatense. Amador Lugo, Manuel Echauri, qué decir de Echauri, por ejemplo, grabador, todo este arte del grabado postrevolucionario, tanto Lugo como Echauri, y de ahí encontramos en esa primera mitad del siglo XX tres figuras relevantes, a mi modo de ver, el conocidísimo, famosísimo, polémico, vulcanólogo, geógrafo, Gerardo Murillo, el doctor Attel, uno de los grandes artistas que ha dado este país, pero también Armando García Núñez de Oaxaca, muy desconocido y un poco maltratado por la historia, y un enorme, para mí, uno de los mejores paisajistas del siglo XX, que es el poblano Guillermo Gómez Mayorga.
Y de ahí saltamos a la segunda mitad, y de la segunda mitad, ya formados en la Escuela de la Esmeralda, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues encontramos muchos nombres, ¿no? Muchísimos nombres. Nicolás Moreno, Jaime Gómez del Payán, Luis Acosta Gutiérrez, Héctor Cruz, Luis García Guerrero. Nicolás Moreno nos recuerda de nuevo a María Sada en sus pinturas, que retrata con mucho detalle árboles, los raíces, los troncos, las ramas retorcidas, ¿no? En una obra específica que tiene. Y también nos recuerda mucho la obra de Luis García Guerrero, también de Guanajuato, un tanto surrealista que vincula frutas, flores, una suerte de bodegones, pero a veces contrapuestos a paisajes, paisajes que pueden recordar Guanajuato, pero quizás son un poco oníricos, ¿no? Y bueno, otros más que hay aquí que no quiero dejar de mencionar, ¿no? Y que tienen todos una explicación que daría para una conferencia cada uno de ellos, ¿no? Y de ahí saltamos a otros más nombres y a la amplitud de mirada que el paisaje no solo es el Valle de México, sino que es más lugares del país. Desde el Valle de México, Mario Almela, Francisco Urbina, iniciador de una larga saga de artistas, donde destaca pues, su sobrino Mario Urbina actualmente, pero también encontramos al tabasqueño, un personaje muy curioso, fue médico y rector de la Universidad Juárez de Tabasco, Miguel Ángel Gómez Ventura, que nos retrata por primera vez las pantanos, las selvas tabasqueñas, Jesús Gallardo, que nos retrata la aridez de los paisajes de Guanajuato, del Bajío, Hermenegildo Sosa, con una mirada muy amplia, Puebla, Tlaxcala, y un gran artista zacatecano, Humberto Carrasco, que nos va por todo el país mostrando las bellezas de este territorio, ¿no? Aquí una imagen pues de la Mixteca oaxaqueña. Nombres importantes de esa segunda mitad, a mi modo de ver. Empiezo por el más modesto, Jorge Cazares de Cuernavaca, que es muy conocido seguramente por todos ustedes porque durante muchos años, más de cerca de 20 años o más, hubo en unas cajetillas de cerillos imágenes de paisajes mexicanos que eran obra de Cazares. Él fue contratado por una empresa cerillera para hacer estos paisajes, ¿no? Y que hizo una larga obra paisajística, no muy conocida en general, pero que vale muchísimo la pena. Y dos nombres mayúsculos. Raimundo Martínez, el continuador, si se quiere, de la obra de Attel, un paisajista enorme en el control de la geología, los celajes, la tectónica, los aeropaisajes, y un artista completo, un artista total, de un significado extraordinario, vínculos con la cultura japonesa y la cultura mexicana, que es Luis Nishizawa Flores. Y llegamos a la actualidad, y ahí en la actualidad ya nos acercamos a María Sada. Tenemos algunos que ya son más mayores y algunos muy jóvenes o más jóvenes. Genaro Castañeda, de Oaxaca, que nos pinta de esta manera particular muchos paisajes también de ese entorno oaxaqueño, pero también de otros lugares. Juan Manuel Salazar, michoacano, una particular mirada al paisaje, con esos tonos siempre rojizos y marrones en sus paisajes. Y los jóvenes, Jorge Obregón, geógrafo que además pinta, y pinta de una manera muy clásica, si uno quiere decir, y un artista oaxaqueño muy joven, tanto naif, que nos pinta ambientes de Oaxaca, que es Harold Moreno. Y de ahí, en ese contexto, encontramos a María Sada. María Sada no hace estos grandes paisajes, sino que nos hace paisajes un poco más concretos, un poco más detallados, un poco buscando algunas otras cosas del paisaje, aquello que la hace vibrar y aquello que la hace penetrar en el paisaje. Recuerden aquello, esta escena que podemos penetrar, que podemos introducirnos. María Sada, pues vayan a ver la exposición que hay en el mural actualmente para conocer su obra y su trayectoria. Como os decía, pues nace en 1954, es regiomontana, es de Monterrey, durante muchos años se dedicó a la restauración y eso le dio un gran bagaje para el uso de materiales y el uso
de superficies o saber usar superficies para poder pintar, ¿no? Y conocer con mucho detalle cómo funciona una pintura, ¿no? Cuando se restaura se aprende mucho en ese sentido. Ella pinta con pinceles muy finos, de pelo de Marta, muy finos, y sus obras pues son tardadas en el tiempo, ¿no? Pueden tardar estos cuadros, los grandes, 3, 4 meses en hacerse, porque pinta de una forma muy detallada que ese detalle lo vemos al acercarnos, pero al visto desde fuera nos acerca, voy a decir igual una exageración, pero nos acerca al hiperrealismo, ¿no? O sea, es muy real lo que nos pinta, pero en realidad no es tan real, ¿no? Si nos acercamos. También ha sido ilustradora, Ahí hay dos libros que sabemos que ella ilustró, Los nombres de México, de la editorial Porrúa, y este otro libro sobre ese entorno de Xititla en San Luis Potosí. Y tiene una evolución como artista muy brevemente, simplemente, pues ella inicia en el año 93, es, digamos, el pistoletazo de salida, empieza dándose cuenta de que hay que conocer con mucho detalle lo que se va a pintar en mayor escala, y pinta detalles, ¿no? Pinta flores, pinta frutos, pinta elementos concretos vegetales, para ir saltando progresivamente al paisaje más amplio, y llegando a este cuadro nocturno donde el paisaje se ha concentrado en una mirada muy específica y nos retrata con mucho detalle ese entorno selvático. La selva es algo que le va a llamar la atención poderosamente desde los inicios, desde la Huasteca Potosina, pero pasando también a otros entornos que por relación familiar tiene posibilidades de conocer, que es Brasil, ¿no? La Amazonía, por ejemplo, lo que es la zona de la floresta brasilera, ¿no? Y de ahí llega a la actualidad y se convierte, más allá del paisaje específico, ya nos pinta elementos de la naturaleza propiamente, seres vivos, como esta foto, parece una foto, pero no lo es un retrato de este gorila Kansi, que me explica, toma en un zoo esa mirada, ¿no? O este detalle tan microscópico de un elemento que seguramente está dentro de una selva y dentro de un paisaje, ¿no? Eh, eh, y, y- y ella nos regala en los últimos tiempos, con distintas exposiciones, una mirada que se acerca al concepto y que ella lo denomina claramente, que es el concepto de biofilia. Bueno, ¿y esto de la biofilia qué es? ¿De qué estamos hablando en realidad de esto de la biofilia? ¿Es simplemente un invento de un artista y poco más, o es algo serio? Bueno, pues es algo muy serio y realmente no es un invento. Es una cosa largamente elaborada, de las cuales, pues como verán, hay muchos ejercicios ya. ¿Qué hay? ¿Cómo lo podemos explicar la biofilia? Bueno, ahí les he puesto varias portadas de libros. Si van a la parte superior izquierda, van a ver un libro, Man in the Landscape, de Paul Shepard. Este es un libro del año 77. Ahí Shepard, es un libro fantástico, lamentablemente no está en castellano, donde nos explica cómo el hombre, conviviendo en el paisaje, evoluciona a lo largo del tiempo y cómo se adapta, ¿no? Y ahí viene una discusión que empieza a elaborar Edward Wilson, un biólogo, entomólogo, uno de los científicos más importantes del siglo XX, recientemente fallecido, con un libro que se llama Sobre la naturaleza humana. Él se empieza a preguntar, ya Shepard lo había iniciado, se empieza a preguntar estos vínculos que tenemos con la naturaleza, esta proximidad que tenemos con la naturaleza, esta querencia que tenemos, ¿de dónde nos viene? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Tiene un origen en esa evolución que hemos tenido que sufrir o pasar para llegar a donde estamos? ¿Tiene que ver a nivel molecular o a nivel genético? ¿Dónde estamos parados? ¿No? Y de ahí él desarrollará una tesis que es la idea de la biofilia. El amor por la naturaleza, sí, pero también nuestra inevitable necesidad de naturaleza, porque va con nosotros en nuestro marco biológico.
seguramente a nivel celular. En ese mismo tiempo, por esos mismos años, un ecólogo, actualmente profesor en Yale, en la Universidad de Yale, Stephen Keller, escribe un libro, Kinship to Mastery, donde relaciona las mismas ideas de Wilson y además les da un empaque. Posteriormente se juntan tanto Stephen Keller como Wilson y escriben pues parte de sus ideas. En este libro, La hipótesis de la biofilia, donde dan pie a hablar de todos estos asuntos y sobre todo preguntarse una cosa muy importante desde el punto de vista científico: ¿cómo podemos probar todo esto que estamos diciendo? ¿Sí? ¿Cómo podemos pasar de la hipótesis a la realidad, a la teoría asentada en el experimento, ¿no? De alguna manera, la artista Sada lo que nos hace en su obra es recordarnos todo esto. Es recordarnos todo esto porque sus cuadros son penetradores, es decir, nosotros nos penetramos en esos paisajes, en esos entornos, con el ánimo de vivirlos. Y por otro lado, también tiene ejercicios muy curiosos como esta serie, El bosque y el árbol caído, donde de unos troncos que le regalan al artista, ella decide recuperarlos y darles vida de nuevo, pintándolos, ¿sí? Conoce muy bien las técnicas de restauración y por tanto puede permitir que esas superficies gastadas de los troncos se puedan reutilizar y nos los recupera con unas marcas que nos recuerdan al bosque o a la selva de donde surgieron. Y de Shepard, de Shepard, de Wilson, de Keller, de la biofilia, pues pasamos a aquello que nos llama la atención de la obra de María Sala. Esto ya es un asunto, como si ustedes quieren, más personal. ¿Qué me llama a mí la atención de la obra de María Sala, más allá de su calidad artística? La obra de María Sala nos hace una llamada desde la biofilia, desde esas pinturas de la naturaleza y de paisajes, sobre los vínculos que tiene la biofilia con nuestra salud. Y aquí nos da pie a hablar de varias cosas. Keller continuará escribiendo a lo largo de su vida y va a escribir un libro muy interesante que construyendo para la vida. En este libro empieza a preguntarse, bueno, todo esto de la biofilia, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, a nuestras construcciones, a nuestras necesidades para incidir en nuestra salud? Ahora sabemos por estudios que se han hecho desde los años 80 hasta la actualidad, que estar en la naturaleza, mirar la naturaleza, convivir con la naturaleza o con elementos naturales, tiene unas ventajas salutogénicas muy importantes que activan nuestro sistema nervioso autónomo. Tanto podemos tener mediciones de todo tipo, bajada, por ejemplo, de la hormona del estrés, el cortisol, de crecimiento del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, dilatación de los vasos sanguíneos, mejora de la digestión, relajación de los músculos, incluso cosas más sofisticadas todavía a nivel celular, como bajada de la presión sanguínea, del nivel de azúcar en sangre, fortalecer el sistema inmunológico, y recientemente se ha descubierto que activar un tipo de células sanguíneas con elementos protectores cancerígenos. Todos estos estudios que se han hecho, cientos de artículos sobre estas cuestiones publicados, algunos muy pocos realmente publicados en castellano, nos alertan que la vivencia en la naturaleza nos beneficia ampliamente. Y porque esto de hablar de la naturaleza, ahora voy a hablar de este tema que está en pantalla, nos permite unas reflexiones muy interesantes sobre el estado de las cosas, ¿no? El estado de cómo estamos. Siguiendo con esto de la salud y la biofilia, hay una técnica, en Japón y en Corea es política pública, que se llama el Shinrin-yoku. Traducido al castellano, mal traducido, es
el baño de bosque. ¿Qué es el baño de bosque? El baño de bosque es una técnica, es una acción de política pública, insisto, que inicia en los años 80 el gobierno japonés, en combinación con la Universidad de Tokio y varios investigadores, de analizar si es útil llevar a personas en una sociedad altamente estresada al bosque, si eso les beneficia o no les beneficia. Los dos investigadores que nos proponen esa idea o le proponen esa idea al Ministerio de Salud japonés son el doctor Jin Lee, de origen chino, pero que trabaja en Japón, y el doctor Yasufumi Miyazaki, que trabaja en la Universidad de Tokio. Ambos deciden estudiar esos efectos en grupos de personas a lo largo de un tiempo y a partir de un recurso económico que se les es dotado. De ese inicio surgirán numerosísimos estudios que llegan hasta la actualidad, donde comprueban todo eso que les he dicho anteriormente, todas esas bajadas de nuestros niveles fisiológicos, nuestras mejoras a nivel celular, de ir a los bosques. Y ustedes me dirán, bueno, esto de los bosques, Japón, pero oye, Japón es un país muy urbanizado, ¿no? Eso es lo que nos pintan, ese es el tópico, pero en realidad Japón es un archipiélago y el 66% de su superficie son bosques. Por tanto, un sentido de utilidad de los mismos es mandar a la gente a desestresarse al bosque, mandar a la gente a descansar al bosque, hacer acciones en el bosque que están vinculadas con pasear, pero también hacer meditación y hacer otro tipo de ejercicios. Y esto tiene evidentemente mejoras que se han medido y que tienen un amplio reconocimiento, tanto en Japón como en Corea, pero también en otros países actualmente ya, Suecia, Finlandia, ya hay experiencias en Australia, en Francia, en Canadá, alguna experiencia también aquí en México, muy modesta, en San Luis Potosí, por ejemplo, donde nos habla todo esto, nos dice de todo esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me llama la atención de la obra de María Sada en cuanto a ciertas temáticas? Pues a mí sus cuadros me llaman sobre una temática quizás un poco desconocida para el gran público, que es esta cuestión de la neurobiología vegetal. No se asuste, es simplemente pensar si las plantas sienten, si las plantas tienen sentidos o tienen cómo funcionan las plantas, si piensan o tienen algún tipo de acción similar a pensar. No es una locura lo que le estoy diciendo, es algo que la ciencia está probando y está estudiando. Ahí les pongo dos libros de un neurobiólogo vegetal, uno de los más reconocidos a nivel mundial, el italiano Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia, dos libros que les recomiendo muchísimo, se van a divertir muchísimo, van a aprender muchas cosas y no solo eso, van a mirar las plantas de otra manera. Uno es el futuro es vegetal y el otro sensibilidad e inteligencia del mundo vegetal. Y otro son los estudios más recientes, muchísimo más recientes, de la doctora Mónica Gagliano de la Universidad de Sydney en Australia, donde nos están diciendo, hey, esas plantas, esos árboles, esos arbustos, esa maceta con tu romero, es un ser sintiente. Tiene 5 sentidos, no, en realidad tienen 15 sentidos, de manera diferente, se comunican y hay una relación vertebradora entre su entorno y con ellas mismas. Y que eso nos conecta con la red, con una red invisible donde la naturaleza se pone en funcionamiento. Porque hay que recordar que la naturaleza, lo vegetal, pues cabalga sobre la luz solar. La naturaleza no genera residuos como los generamos nosotros, sino que los recicla y eso es muy importante. Solo gasta la energía que necesita la naturaleza, los elementos de los seres vivos, ajusta la forma a la función, es decir, no las formas de la naturaleza tienen que ver con la función y nada más, no hay ningún añadido más. La naturaleza coopera. Cada vez que vean una planta, recuerden que está conectada con un mundo oculto de hongos y bacterias que se nutren entre ellos, ¿no?
La naturaleza tiene en cuenta la diversidad para sus funciones y sus acciones y además todo parte de estar limitada, todo parte de estar eh, eh, limitada a su entorno. En este cuadro, La selva de luz de Marcia Sada, nos muestra espectacularmente la entrada de la luz en una selva. Un cuadro muy bello. Pero ese cuadro también nos dice otra cosa. Nos dice la lucha, la pelea, la guerra, literal, una guerra por inhibirse de la sombra, para evitar la sombra, para pelear por la luz que existe en la selva. Y que los árboles, los arbustos, la vegetación trata de conseguir a como de lugar, para tener los recursos y generar la energía. Recuerden, la fotosíntesis es la base para las plantas, ¿no? Esos cuadros de María Sada nos permiten eso, nos permiten ver, pensar en esas cosas, ¿no? Otra cosa que nos permiten los cuadros, quizás un poco más sofisticada, es la biomímesis. ¿Y esto qué es? Bueno, la biomímesis es un concepto estudiado desde hace tiempo. Ahí pues también le recomiendo algún libro, ¿no? Hay un libro fantástico de Janine Benyus, es una investigadora que de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, que nos dice, bueno, oye, si en la naturaleza todo funciona, todo está funcionando y, y hay un uso de los recursos muy efectivo, muy eficiente y todo se parte de las limitaciones, ¿por qué no la imitamos? ¿Por qué no la imitamos y hacemos lo mismo que hace la naturaleza? Podía estar mucho rato hablando de esto, porque esto es un tema largo, de largo aliento, pero no lo voy a hacer. Solo les voy a hablar de un concepto que está ligado a la biomímesis, que es la permacultura. La permacultura industrial o agrícola, si quieren ustedes. Y esto dirán, bueno, esta litografía, los membrillos de María Sada, nos remite a una fruta comestible, una fruta cultivable, ¿sí? Los membrillos, y que nos recuerda a mí me hace recordar, a mí me hace pensar en cuál es nuestro sistema agrario. ¿Cuál es nuestro sistema agrario del cual dependemos para alimentarnos? ¿Cuál es nuestra cultura alimentaria? No quiero ser agorero, pero estamos en una crisis alimentaria a nivel global porque tenemos una destrucción y degradación sistémica de los suelos de todo el planeta y además con efectos coadyuvantes del cambio global, del cambio climático. Pensar en estas cuestiones es no solo relevante, sino en estos momentos ya puede ser hasta salvador. Sí, Salvador. Aquí les pongo unas imágenes. Les pongo unas imágenes arriba de una planta que es el azul grande. El azul grande es una planta de pradera, ¿no? Un arbusto de pradera, una gramínea de pradera, de las praderas norteamericanas, grandes praderas norteamericanas, que tiene una larguísima raíz. Ahí ven a este señor que nos muestra la larga raíz. Pueden llegar a tener profundidades o tamaños enraizados de más de 40 kilómetros estas raíces. Y estas raíces nos permiten sostener el suelo que la agricultura industrial ha degradado, lo ha destruido en su totalidad. Echando químicos, cambiando cada año la cosecha por cosechas industriales masivas, quitando la biodiversidad de ese entorno y, por tanto, destruyendo el suelo y generando desastres, como ya ha habido en la historia de Estados Unidos. Y hay un grupo de agricultores, cada vez más amplio, cada vez más notable, que han decidido retomar la mirada a cultivar con las formas como cultiva la naturaleza, como se cultiva a sí misma la naturaleza. Volviendo a dejar estos arbustos, estas gramíneas en las plantaciones y combinándolas con el trigo, que es la base agrícola que sustenta toda esta región. Y recuperando los suelos de sus graves afectaciones por la agricultura industrial. Ahí tienen un libro
que habla de todo esto. Es un tema a tener muy en cuenta, es un tema invisible, que no lo vemos los que vivimos en la ciudad, pero nos tenemos que cada vez preguntar más de dónde viene lo que comemos y de dónde viene, qué pasaría si no llegase a donde llega para que podamos comer. Y otro libro que les muestro y les hago solo una mención es sobre la trayectoria vital, la filosofía de trabajo de Masanobu Fukuoka. Y dirán, ¿este señor quién es? Este es un agricultor, un agrónomo japonés que durante toda su vida se dedicó a estudiar y a cultivar arroz como se cultiva en la naturaleza, sin el procedimiento industrial, generando por tanto unos índices de rendimiento y productividad muchísimo más altos, inhibiendo el uso de químicos para fertilizar, de insecticidas y evitando la degradación de los suelos. Biomímesis, quédense con esta palabra, es un gran tema para estudiar y aprender. Otro asunto que la obra de María Sada nos invita, en este cuadro de simbiosis, ahí se ve este venadito, este cervatillo, mirando sorprendido ese calvero en la selva donde entra la luz, es la ciudad naturizada. La ciudad naturalizada hoy por hoy es una utopía, es más bien un deseo, pero caminamos hacia eso y algunas ciudades ya lo están haciendo. Caminamos hacia eso, por ejemplo, en ciudades como Singapur. Ahí tienen una imagen en la página superior izquierda, donde vemos ese edificio repleto de plantas, de vegetación, vinculándolo, de nuevo, recuerdan la idea de la salud, la biofilia, la proximidad con la naturaleza. Y hay una imagen de futuro de cómo pudieran ser nuestras ciudades naturalizadas. Ahí tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, desde mejorar nuestra infraestructura verde, nuestros parques, nuestros jardines, convencer a las autoridades que vale la pena esas inversiones, como estamos viendo se están haciendo ya en muchas alcaldías de la ciudad de México, por ejemplo, donde hay carencia de suelo por alcaldías muy, muy serios. Recuerden que según la Organización Mundial de la Salud, cada habitante debe tener entre 9 o 12 metros cuadrados de verde, de área verde para él. Y en la Ciudad de México apenas se llega a ese ratio en forma general, pero de forma particular en muchas alcaldías no se llega, no se alcanza, ¿no? Por tanto, hay que incentivar eso porque los parques son usados. Simplemente vayan ustedes un domingo a cualquier parque y verán lo usados que son y por qué. Hay que preguntarse por qué los usamos y por qué queremos ir a un parque. Y la otra cuestión de naturalizar nuestras ciudades es los huertos urbanos. Huertos urbanos que muchos ya en la Ciudad de México, particulares y colectivos o públicos, y que nos permiten incidir en esa cuestión que es de dónde viene nuestra comida y tratar de solventar algunos canales de distribución de esa comida, convirtiéndolos en canales de distribución sin uso de energéticos para el transporte, de kilómetro cero que se llama, es decir, evitar el transporte de las frutas y verduras que consumimos. Esto también hay que pensarlo. Cuando vayan a un supermercado, piensen que esa pera, esa papaya o esa piña que vamos a comprar ha recorrido unos kilómetros en transporte, en camión, y eso afecta, tiene efectos en el cambio climático muy notables, ¿no? Algunas ensoñaciones que se han hecho y que yo les recomiendo porque son muy interesantes y muy bonitas, la verdad, son las de José Antonio Aldrete Haas, un arquitecto que le ha dado por escribir y pensar cómo sería la Ciudad de México totalmente naturalizada, ¿no? Totalmente verde, ¿sí? Interesante. Y hay muchos otros proyectos, ¿no? Que están vinculados al entorno acuario, hídrico de la Ciudad de México. Y para ir acabando, pues la última reflexión que me deja la obra de María Sada. Este cuadro espectacular, un umbral que yo me imagino en un cayuco entrando suavemente y silenciosamente en este manglar, ¿no? Esta es lo que creo nos representa este cuadro, el silencio de los manglares, ¿no? Ese silencio que poco a poco se va rompiendo cuando entramos de entornos de gran diversidad ecológica, no me permite hacer un mensaje, si ustedes quieren. Necesitamos la naturaleza, no necesitamos degradarla, necesitamos la naturaleza para sobrevivir.
¿Por qué? Porque eh, la estamos perdiendo. No, nos está perdiendo ella a nosotros. Ella no nos necesita, sencillamente sin nosotros va a seguir existiendo. Nosotros sí la necesitamos a ella para seguir viviendo y para seguir permaneciendo en el planeta. Y eso es algo inevitable, eso es algo que va a suceder si no cambiamos nuestro derrotero de las cosas. Eh, Así nos lo explican ya muchos libros y muchas publicaciones que existen que nos hacen pensar que la naturaleza no solo es una fuente de inspiración para artistas como María Sada, sino también es una fuente de inspiración para pensar en nuestro futuro y para pensar en cómo mejorar nuestras sociedades y cómo acercarnos a una vida muchísimo más sostenible, muchísimo más adecuada, muchísimo más correcta con el planeta al cual le estamos degradando sistemáticamente nuestra avidez por recursos y sin mesura y sin medida. Bueno, por mi parte, pues es invitarlos a esta magnífica exposición María Sada, Biofilia, Arte y Cultura, que actualmente está en el Museo Nacional de Arte, al cual pues le quiero agradecer la oportunidad de haber podido dar esta charla. Muchísimas gracias.